Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidas, bienvenidos a este auditorio Octavio Paz de las instalaciones del Senado mexicano, donde habremos de ser partícipes del foro tricameral denominado de la prohibición a la regulación, nuevos enfoques en política de drogas. Agradecemos que nos acompañen en la mesa de Presidium, además de la distinguida presencia de todas y todos ustedes, el señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Para el Senado mexicano es un honor recibir al secretario general de la Organización de Estados Americanos, señor José Miguel Insulza. De igual manera está en el presidium y le damos la bienvenida a la senadora Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano. Y al señor senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado mexicano. Agradecemos la presencia de los excelentísimos señores embajadores, así como integrantes del cuerpo diplomático acreditado en México, de funcionarios de diferentes dependencias, así como de especialistas en el tema e invitadas e invitados especiales. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El día de hoy nos reunimos para dar lugar al tercer y último foro de este debate legislativo, un debate abierto para discutir los enfoques alternativos en materia de drogas. México mira de cerca el desarrollo reciente de la región en materia de política de drogas. Con mucho entusiasmo se ha visto cómo se van transformando las actitudes con respecto a las drogas, particularmente en lo que se corresponde a la marihuana. En meses recientes, un número creciente de líderes políticos, académicos y empresariales han reconocido el fracaso de los enfoques prohibitivos y prohibicionistas punitivos y están llamando al diseño de políticas nuevas en materia de drogas. Así también, en el marco de este evento, recibiremos atentos el informe sobre el problema de las drogas en las Américas, que emana de un mandato de los presidentes y jefes de gobierno de las Américas hacia la Organización de Estados Americanos. En el marco de este acto inaugural, pedimos ahora al señor presidente de la mesa directiva del Senado mexicano, senador Raúl Cervantes Andrade, tenga bien hacer uso de la palabra e inaugurar este foro. Buenos días a todos. Bienvenido el señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, senador Mario Delgado. Bienvenidos todas y todos ustedes. Siempre es un orgullo, pero también una responsabilidad del Senado de la República de generar no solo foros. En mi visión, el concepto jurídico son audiencias públicas, en donde el Senado debe de tener la apertura de escuchar todas las voces, de generar los consensos de las mejores opiniones que puedan existir tanto en nuestro país como en el mundo, ya que este es globalizado, o muy concretamente en esta zona de nuestros países latinoamericanos. Las audiencias públicas debe de estar uno obligado a que me puedo atrever a hablar en representación de todas y todos y cada uno de los senadores de la República, que esa es la función del presidente de la mesa, en el sentido de que estaremos abiertos a este y a cualquier otro tema a debatirlo, a escucharlo, a razonarlo, nunca a rechazarlo ex ante antes de haber una racionalidad. Y en el caso de que se generen las suficientes ideas para poder cambiar el marco jurídico mexicano y desde el instrumento de la ley poder generar las mejores políticas públicas en su implementación, estaremos abiertos, pero sí tendremos una obligación de los presidentes y secretarios de comisiones, razonar lo que se dijo en estas audiencias públicas
de por qué el Senado de la República los hace propios o por qué el Senado de la República no los hace propios o por qué llegamos a figuras eclécticas. La democracia significa el intercambio de ideas abiertas, plurales y ante cara de la nación. Si esto lo podemos hacer bien, y como por ejemplo este informe del problema de las drogas, este reporte, esta especificidad en donde se está evolucionando a ver el tema mucho más allá como un tema de salud, darle la cara al problema que tienen muchos mexicanos y mexicanas sobre el problema de la adicción, y no generar solo una política pública relacionada con la persecución del bien llamado drogas y que genera tanta adicción. Si nosotros podemos llegar a mejores estadios, si nosotros podemos llegar a una conclusión de generación de mejores ideas y de marco jurídico, estoy seguro que el Senado de la República está abierto, tan es así que está este foro, y las comisiones que están impulsando estos temas, estas mesas, son positivas para la vida democrática de nuestro país. Les deseo mucho éxito, pero sobre todo, insisto, en que la obligación del Senado de la República en estas audiencias públicas es que en cualquiera de los elementos de producto legislativo que se vayan a dar, ante cara de la nación, con el máximo de publicidad, estén razonados en sus dictámenes para poder la ciudadanía revisar claramente cuál fue el criterio de los diferentes senadores y senadoras ante este problema. Bienvenidas todos, bienvenido secretario general, y la verdad les deseo mucho éxito en su trabajo. Mil gracias. El día de hoy, 27 de septiembre, a las 11:33, damos por inaugurado esta mesa. Muchas gracias, señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado mexicano. A continuación, en el marco de este evento, donde nos acompañan y participan también senadoras, senadores de la República, diputados federales y diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, habremos de escuchar a la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano. Muy buenos días a todas, a todos. Doctor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, bienvenido a este Senado de la República. Doctor Raúl Cervantes, presidente del Senado mexicano. Senador Mario Delgado, compañero, no solo hasta de comisión, que me toca ser integrante de su comisión, sino ahora también para organizar este tipo de eventos que resultan tan importantes. A todos nuestros panelistas, invitados, bienvenidos. Muchas gracias a todas ustedes por estar aquí. El día de hoy tenemos este segundo día del Foro Tricameral de la prohibición a la regulación, nuevos enfoques en política de drogas. El día de ayer se abordaron los temas de regulación y el control del mercado de la cannabis, así como el de los enfoques alternativos para la atención del consumo de drogas. Hoy nos vamos a enfocar a la política de drogas en el mundo. Por eso es que estamos aquí también desde la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. ¿Por qué cerramos con esta mesa? Porque el problema de las drogas no puede ni debe quedarse en el plano local, ni solamente tampoco en el nacional. Debe ya insertarse en una dinámica internacional por dos razones principalmente. Una que tiene que ver porque debemos cuidar el cumplimiento de los compromisos que México ha asumido en el plano internacional. Desde 1961, la Organización de las Naciones Unidas acordó emitir la Convención Única sobre Estupefacientes con el fin de controlar y fiscalizar las drogas extraídas de plantas como el opio y la marihuana. Y en segundo lugar, porque el paradigma prohibicionista que ha prevalecido por más de 5 décadas se ha ido modificando poco a poco en diversas regiones del mundo y México no es ajeno a esa realidad. Hace un año los estados de Washington y Colorado en Estados Unidos avanzaron en la regulación de la producción, venta, consumo de la marihuana con fines recreativos. En la región latinoamericana, Uruguay puede convertirse en el primer país que se desvíe de este enfoque tradicional. Todo ello nos obliga a pensar en el problema de las drogas como un tema regional, un tema que por su complejidad no puede admitir posturas ni radicales ni absolutas,
sino que debe ser abordado de manera diferenciada, porque no todos los países presentan ni las mismas situaciones ni padecen los mismos impactos. En México, por ejemplo, se despenalizó el consumo de la marihuana en el año 2009, y a veces perdemos esto de vista. A partir de entonces está permitido portar 5 gramos de marihuana para consumo personal. Y aunque esto está considerado por algunos como una dosis tan pequeña que en lugar de proteger, criminaliza al usuario, debemos tener presente que del año 2008 al 2011, el número de personas dependientes al consumo de drogas aumentó de 450,000 a 550,000 personas. Estamos hablando de 500,000 de mexicanos que se han visto afectados por una dependencia a cierto consumo de drogas. Como decía, en estos temas no se deben admitir posturas absolutas. Hay claroscuros. Debemos tomar en cuenta, sobre todo, ahora que el debate respecto a la despenalización y la legalización ha sido mucho más abierto y mucho más intenso. Y es importante señalar que, a diferencia de lo que ocurre en otros temas que contienen una gran carga ideológico-moral, el debate de las drogas se enriquece y avanza con datos sólidos, evidencias empíricas y argumentos serios e informados. Hace algunos años hubiera sido impensable realizar foros como este. Ahora muchos se manifiestan abiertamente por un cambio en la política pública de atención a las drogas. Pero otras voces también plantean que pudiera ser prematuro dar un giro al enfoque actual, sino que el sistema de fiscalización internacional ha frenado el consumo de drogas. Bajo este contexto, la Sexta Cumbre de las Américas, que se llevó a cabo en abril del año pasado, marcó un punto de inflexión en la narrativa que hasta entonces se había desarrollado en el hemisferio. Ahí los mandatarios solicitaron a la Organización de los Estados Americanos que analizara los resultados de la actual política contra las drogas y explorara nuevos enfoques para fortalecer esa lucha. El pasado mes de mayo se dieron a conocer los resultados de dicho estudio, y el día de hoy el secretario general de la OEA, el doctor José Miguel Insulza, realiza una presentación de este informe que contiene datos y escenarios reveladores que debemos valorar y analizar detenidamente. Señoras y señores, ha iniciado una valiosa discusión sobre el problema mundial de las drogas, un debate en el que debemos tomar en cuenta múltiples aristas, como son los cambios que se han registrado en los patrones de consumo, los factores que detonan la dependencia de las drogas, la violencia y el sufrimiento que genera el narcotráfico, el flujo de dinero proveniente del negocio de las drogas. Se calcula que alrededor del mundo 230 millones de personas consumieron alguna droga ilícita en el año 2009. Esto da cuenta de la dimensión del problema que tenemos enfrente y nos obliga, sin duda, a buscar soluciones eficaces que nos ayuden a superar la realidad nacional, pero sin duda también que sean eficaces en el plano regional y mundial. Muchas gracias a todos y bienvenidos al Senado. Muchas gracias, senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado mexicano. Vamos a invitar ahora respetuosamente a hacer uso de la palabra al señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, José Miguel Insulza, quien nos habrá de dar a conocer un informe en torno al tema que hoy nos reúne. Si es tan amable. Muchas gracias, señor presidente de la Cámara de Senadores, senador Raúl Cervantes, señora senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, señor senador Mario Delgado, señoras senadoras y senadores, y diputados y autoridades presentes. Saludo a algunos amigos que están aquí con nosotros también, la senadora Jimena Rincón del Senado de Chile, el ex senador y ex ministro Carlos Ominami, también mi colega en Chile durante muchos años, al ex canciller Jorge Castañeda, al ministro Diego Canepa, ministro de la Presidencia del Uruguay, a Antonio Navarro Wolfe, gobernador del estado de Nariño de Colombia, y a todos los que están acá y cuya participación aquí ciertamente nos honra. Yo quiero agradecer esta invitación para exponer un informe que, como se ha dicho acá, es un informe que fue encargado por los presidentes y jefes de Estado y de Gobierno de las Américas en la cumbre de Cartagena de Indias de abril del año pasado. Informe que de alguna manera pretendía, y creo que logró, iniciar un debate necesario
un debate necesario de revisión de una política de políticas respecto al tema de las drogas que están en vigor desde hace ya muchos años, desde varias décadas. Al menos la guerra a las drogas como tal fue declarada hace 40 años. Y que los presidentes y los jefes de Estado y Gobierno consideraron que era necesario hacer una revisión de esto. Y las razones para esto son conocidas, son simples y son abrumadoras. Primero, en las Américas se consume aproximadamente el 45% del total de la cocaína que se trafica en el mundo. Se consume aproximadamente la mitad de la heroína que se consume en el mundo. Se consume la cuarta parte del total de la marihuana. Y las evidencias muestran que aumenta el consumo de pasta base, pasta base de cocaína, de crack, de inhalables, de anfetaminas y el uso indebido de fármacos ilegales. Es bien sabido que este consumo, por lo general, produce una amplia gama de efectos nocivos a la salud a corto y a largo plazo, que no voy a describir acá, que están descritos de alguna manera en el informe al que me refiero. Y es bien sabido también que su tráfico ilegal ha dado origen a un conjunto importante de grupos económicos y de organizaciones criminales que profitan, y veremos en un momento más cómo profitan, de este tráfico, que lejos de disminuir ha ido creciendo con los años. Si bien han habido algunos éxitos parciales para disminuirlo en algunos países y en algunos momentos. Entonces el negocio, aquí hay dos temas que de alguna manera preocupaban a los presidentes. Primero, el tema mismo de salud pública que se vive en las Américas, y segundo, el tema de la criminalidad organizada que se extiende ya a otras áreas también del crimen, pero que tiene su corazón, su financiamiento fundamental en las enormes cantidades de dinero que provienen del narcotráfico. No creo que sea necesario abundar más en este tema, es conocido. También hay otro tipo de crímenes que no son propiamente ligados al narcotráfico, como la corrupción, que ciertamente se ve alimentada mucho por esto, creando en nuestros países problemas de gobernabilidad que son verdaderamente importantes. Ahora, esto fue lo que lo que movió a los presidentes a dar un paso adelante en esta iniciativa de formular este documento. Y en realidad lo que debería empezar por decir es que es un documento, fue un mandato que en realidad se dividía en dos partes. Por una parte se nos pidió hacer un informe objetivo acerca de la realidad del tema del problema de drogas en las Américas en todas sus facetas. Y por otra parte se nos pidió también, se nos pidió claramente que no sacáramos nosotros conclusiones de política, que esas conclusiones de política las sacarían los gobiernos y los jefes de Estado y de gobierno que encargaban el informe. Pero sí que de alguna manera presentáramos distintos escenarios acerca de dónde podía ir el fenómeno de las drogas en los próximos años, según las decisiones que se fueran o no adoptando. Entonces, en realidad, el texto que presento hoy día y que está disponible en nuestra página web y ha sido también reconocido por muchas autoridades ya, está completamente disponible en nuestra página web, se compone de dos informes. Un informe sobre el problema de las drogas en las Américas en su condición actual, y un informe que se denomina Escenarios sobre el problema de drogas en las Américas en un segundo volumen. Además, para los que se interesen en algún tema determinado de los que yo voy a exponer, el informe es un resumen de un conjunto de estudios que también están disponibles en la página web de la OEA. Yo diría que el principal problema que se nos plantea, de alguna manera lo mencionaba ya la senadora Cuevas, por cuanto el problema de las drogas en las Américas es un problema hemisférico. No hay ningún país que esté exento o que el cual pueda decir que no tiene el problema de alguna manera, pero ciertamente lo tienen de manera distinta. Hay países en los cuales existe un alto consumo. No estoy hablando solamente de Estados Unidos, que sin duda sigue siendo el principal consumidor de drogas del continente, pero hay otros países en América del Sur, el mío entre ellos, Chile, en el cual el consumo es bastante alto. Hay otros países
en los cuales el consumo es alto, y si bien la violencia, la delincuencia se ha incrementado, no es la preocupación principal, no es tanto la violencia, sino que el problema del consumo. Hay otros países en los cuales el consumo es bajo, estoy poniendo los extremos, hay mezclas de todo en esto, ¿no? En los cuales el consumo es bajo, pero que se ven tremendamente afectados por la violencia que genera el tráfico de drogas. Y me refiero aquí, desde luego, como ejemplo paradigmático, a algunos países de Centroamérica en los cuales el consumo de drogas es muy bajo, y sin embargo son los lugares de la cadena en los cuales se produce la mayor criminalidad. Entonces, ¿cómo hacer un informe que abarcara el conjunto de estos temas y permitiera luego sacar conclusiones para cada país que sean probablemente algo distintas? Lo que nosotros hicimos entonces fue seguir el curso del tráfico de drogas, o de la droga. Las Américas también son un continente en el cual, por desgracia, todas las cosas que tienen que ver con la droga ocurren, y ocurren de manera importante. Los productos naturales que originan la droga son en muchos casos de origen americano. La coca desde luego es solamente americana. El cultivo, por lo tanto, se practica en grande en esta región. Se practica también la producción de drogas. La mayor parte de la droga se produce en los países de nuestra región. El tráfico va de norte a sur, también va hacia el este, también va hacia Europa. Debo reconocer un defecto del informe, que no examina muy a fondo la relación transatlántica de la droga, pero muestra claramente cuáles son las rutas de la droga y hacia dónde van. La venta y el consumo final también se produce mayoritariamente en este hemisferio, como ya decía al comienzo. Por lo tanto, era posible, y nosotros hicimos un informe que abarca cada uno de los pasos, intentando verificar en cada paso cómo se realiza él, pero también quiénes lo practican, cuánto dinero se involucra en cada caso y cuánto violencia lleva consigo. Y encontramos aquí una serie de cosas que yo quisiera sobre todo exponer. No tengo tiempo para exponer cada capítulo del informe en su integridad. Analizamos, como digo, el cultivo. Primero empieza el informe, por cierto, en la medida en que en lo que sí coincidieron los presidentes ya desde la partida, era que aquí había un problema de salud pública. Ponemos de manifiesto al comenzar el informe o la atención en el grave tema que desde el punto de vista de la salud de los ciudadanos significa el tráfico, el problema de la droga. Y luego iniciamos con el cultivo. El cultivo, ustedes saben dónde se produce. Generalmente la droga proviene de países de América del Sur y también en alguna medida de Centroamérica y de México. Transita de distintas maneras. La verdad es que el mercado está, de acuerdo con los informes nuestros, bastante más segmentado de lo que parece en el caso de la cocaína, por ejemplo. La cocaína que va a Estados Unidos casi fundamentalmente de origen colombiano, mientras que la cocaína que se produce a partir de la coca que se cultiva y luego que se produce en Perú y Bolivia, generalmente va a los demás países de América del Sur o cruza directamente hacia Europa. Por tanto, hay dos circuitos, dos caminos bastante distintos, y en cada lugar tiene su tráfico, y en cada lugar tiene deja su dinero, deja un rastro de dinero y un rastro de violencia. Y curiosamente el rastro de dinero no es el mismo que el rastro de violencia siempre. Y aquí me voy a permitir, ya no más que enseñarme a las notas mías, irme directamente a un párrafo para que se vea de qué negocio estamos hablando. El negocio del cual estamos hablando es un negocio que se origina en alguna selva de América del Sur. Aquí voy a hablar de la cocaína fundamentalmente, donde un kilo de pasta base de hidrocloruro de cocaína requiere entre 450 y 500 kilos y 600 kilos de hoja de coca. Se paga alrededor de $1.3 por kilo. Por lo tanto, un kilo de pasta base sale de la selva colombiana, peruana, boliviana,
con un valor de entre 585 y 780 dólares, lo cual para un campesino es una buena ganancia. No la principal, como vamos a ver a continuación, pero ya obtener unos 700 dólares por un kilo de pasta base es una cifra importante, difícilmente sustituible por otros cultivos. En la misma selva colombiana, el kilo, en la misma selva, el que ya lo compra al campesino y lo negocia ahí en el mismo lugar, ya subió el precio a 2.700 dólares. A los puertos del país de origen, el precio ya se elevó a entre 5.500 y 7.000 dólares. En Centroamérica, el mismo kilo alcanza un valor que ronda ya los 10.000 dólares. En la frontera norte de México, antes de pasar hacia el otro lado, por así decirlo, el precio puede haber subido a 15.000 dólares. Y pasada la frontera al mayoreo alcanza un precio de 27.000 dólares o más. En algún lugar del camino, sin embargo, estas cifras son más bien virtuales, porque en algún lugar del camino este kilo de pasta base ya fue procesado y por lo tanto se ha transformado en 2 kilos de cocaína para ser consumida, digamos. Y eso significa que el kilo original, a un costo de promedio de 650 dólares, que se vende, el gramo de cocaína refinada alcanza un precio de 165 dólares, y por lo tanto el valor total de venta del kilo original procesado y que salió de la selva alrededor de 700 dólares por kilo, se ha transformado en 330.000 dólares en la venta de mayorista. Esto es 500 veces lo que significa, o sea, es la multiplicación por 500 del valor original de un kilo de pasta base de cocaína. Entonces la pregunta obvia es: ¿quién gana con esto? Ganan todos. No hay nadie que pierda en esto desde el punto de vista del productor, porque este es un producto de muy bajo costo de producción. El costo de producción de la droga es bajo, y eso explica por qué el mercado, que también está estudiado acá, se regula de una manera muy particular, y es que a mayores confiscaciones equivalen mayores producciones, porque finalmente producirlo no cuesta lo que cuesta en términos de riesgo transportarlo, y toda la cadena de corrupción que significa todo este proceso a lo largo del camino por todo el hemisferio. Donde se produce la mayor ganancia se produce en el último paso, en el paso del productor mayorista, o sea, del comerciante mayorista al consumo de la droga, donde queda más o menos casi dos tercios del valor total del producto. Por eso decía yo, y por lo tanto, es curioso, la mayor violencia no se produce donde se genera la droga. Hay ciertamente problemas de violencia en los lugares donde está siendo cultivada la droga, los hay. También la hay en los lugares donde se trafica, en las calles de los países en los cuales ya se consume. Y en el caso, sobre todo en el caso de Norteamérica. Pero la mayor violencia se produce en los países de tráfico, donde los clanes de la droga se disputan el espacio, el tránsito y la posibilidad de llevar su producto al mercado final. A este tema estamos entonces vinculados. A este tema estamos de alguna manera atados. Y la verdad es que en esas condiciones la guerra parece una guerra sin fin, si hemos de atenernos solamente a la lucha contra la oferta. Porque, repito, si me confiscan 1 kilo, pues fabrico otro kilo; si me confiscan otro, fabrico otro, y el costo será siempre marginal, porque las hojas de coca, si bien remunerarán bien al campesino que las produce, tienen un costo muy bajo para el monto total que se va a ganar, y por consiguiente es posible tener pronto una nueva tonelada de clorhidratos de cocaína que enviar. Y porque finalmente, como se ha demostrado, se han dado golpes importantes a la droga, ¿no? La cifra que nosotros tenemos, la más importante, el año 2010, creo que fue el 2010,
se calcula que se confiscó por nuestras autoridades más, o sea, casi la mitad de toda la cocaína que se produjo. Y al mismo tiempo en las Américas, la guerra contra las drogas provoca el hecho de que hay de los 3.600.000 personas que están presas en las Américas, casi 2 millones lo están por delitos ligados a la droga. Y eso también es una cifra muy imponente. Si hablamos de guerra, perdonen el sarcasmo, pero si hablamos de guerra, hemos tenido grandes éxitos quitándole los bienes al adversario y hemos tenido grandes éxitos tomando prisioneros del adversario. Pero no hemos tenido ningún éxito en cuanto a suprimir el objeto mismo de la guerra, que es el objeto de la droga. Por esa razón es que se encargó el informe, por esa razón es que se plantea la necesidad de buscar escenarios alternativos. Escenarios alternativos que ciertamente no son fáciles de alcanzar. Primero porque, contrariamente a lo que se piensa, las drogas no se producen en los mismos, o sea, no producen los mismos daños. Las drogas no se trafican, no tienen necesariamente los mismos mercados. Y repito, los países viven el problema de manera distinta. Ciertamente, por ejemplo, la marihuana, de la cual se ha hablado mucho en este tiempo, no sigue parte importante del curso que nosotros relatábamos acá. Por lo general tiene origen local en la mayor parte de los países en que se produce, o origen contiguo, pasa de un país a otro. En algún país de América del Sur se producirá marihuana, la venta quedará allí. En México se produce, la venta pasa generalmente hacia el mercado norteamericano. En los estados de Estados Unidos también ocurre algo parecido. En cambio, la coca es un producto que tiene un hilo, una cadena conductora mucho más compleja. La heroína fundamentalmente, según nuestros antecedentes, se produce en América, básicamente en México y en Colombia, y tiene mercados de destino fundamentalmente hacia el norte, si bien ha habido algún aumento de droga en el sur. En cuanto a las drogas de América del Sur, ustedes saben que existen drogas de menor calidad, que son más baratas. El mismo consumo de pasta base es importante en algunos países de América del Sur, y el llamado crack también. Acaba de salir un estudio muy interesante, que lo recomiendo yo en Brasil, que se ha hecho un estudio bastante en profundidad del fenómeno del crack, que realmente es una epidemia en ese país que se examina con mucha curiosidad en el día de hoy. Ahora, nosotros lo que hicimos entonces fue describir el tema de la droga, decir cómo ocurre, argumentar todo el tema tanto de salud pública como el tema de violencia, porque yo creo sinceramente que esos son los dos problemas que preocupan a la población. Hay ciertamente antecedentes importantes sobre el tema del lavado de dinero también en el informe. La cantidad el total del tráfico, el total del negocio son 154.000 millones de dólares al año, de los cuales por lo menos la mitad se lava en nuestros sistemas financieros. Por lo tanto también hay una distorsión muy potente. Y cuando hablo de sistemas financieros ya no hablo solamente de sistemas financieros en sentido estricto, sino de empresas corredoras de propiedades, de estudios profesionales, es decir, ya el lavado de dinero se extiende mucho más a una serie de actividades económicas de la sociedad que van más allá del sistema financiero propiamente tal. Todos esos daños, todos esos temas están aquí contabilizados. Ahora, la segunda parte del informe, más que hablar de la primera, se puede seguir hablando mucho de la primera, la segunda parte del informe es cuando nosotros examinamos de qué manera se podría combatir o se podría examinar o se podría enfrentar este tema, es decir, cuáles son las respuestas alternativas que existen. Y cuando hablamos de respuestas alternativas, por cierto, son respuestas alternativas que no se inventaron en nuestras propias oficinas, en la OEA. La mayor parte del estudio de fondo se hizo del estudio del problema de las drogas en las Américas, se hizo por parte de nuestra Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, y especialistas que generalmente colaboran con ella, más un concurso, una consulta a otra cantidad bastante más amplia de actores de este proceso. La segunda parte fue más bien poniendo énfasis en los llamados actores. Es decir, lo que hicimos fue reunir un grupo importante de especialistas. Y cuando digo especialistas estoy diciendo
personas que tienen que ver con la droga de una manera u otra, desde el punto de vista médico, que han sido directivos de organismos pues nacionales vinculados al tema de la droga, que lo han estudiado en las universidades, pero también con una participación importante, que debo reconocer, de personas que están en la línea de batalla contra la droga, en las poblaciones, en las favelas de Río de Janeiro y de San Paulo, en algunos otros lugares de la región, etcétera, y que también aportaron sus opiniones. Lo que nosotros le pedimos a todas estas personas fue que primero describieran, o sea, nos dijeran qué pensaban ellos del tema de la droga, qué es lo que era principalmente el tema de la droga. Y descubrimos que en realidad había visiones muy distintas, como las había también respecto de las posibilidades de cambiar lo que estaba ocurriendo. Y en base a eso dividimos los grupos en 4 grupos que tienen, repito, el problema de la droga una visión distinta. Y le pedimos que dijeran qué es lo que habría que hacer de acuerdo con ellos en función de cada una de estas visiones, para poder sacar conclusiones. Advierto que si bien los 4 escenarios se pueden leer con el informe nuestro de manera vertical, es decir, cuál es el problema, cómo combatiría el problema, cuáles son las fortalezas de este enfoque, cuáles son las debilidades de este enfoque y qué esperan ustedes que ocurra si esto se hiciera. En realidad el informe también puede ser leído transversalmente, porque no son necesariamente antagónicos los escenarios, si bien la discusión fue muy ardua, porque sobre todo, como ustedes verán, hay percepciones muy distintas. El primero de los escenarios, yo diría que en general, a pesar de que algunos se parecen más a lo que se está haciendo hoy día que otros, en general la visión de todos los especialistas es crítica. O sea, hay una crítica fuerte a la forma en que se está conduciendo en nuestros países la política contra la droga y a la necesidad de cambiarla. Eso debo decir como premisa. Sin embargo, como digo, algunos, los énfasis son muy distintos. El primer escenario se llama Juntos. Y es aquel que parte de la base de que el tema de la droga es un problema de inseguridad generalizada. Aquí el problema es que cuando estamos hablando del problema de la droga, estamos hablando de un problema de seguridad pública, de un problema de violencia, de un problema de criminalidad, y probablemente la mayor crítica que nosotros deberíamos hacernos, dirían estas personas, es que hemos combatido la criminalidad de manera insuficiente e inadecuada. Y por lo tanto, en este escenario se pone el énfasis en la presencia de instituciones débiles y que no han sido capaces de controlar el fenómeno criminal. Las acciones que se proponen en esa dirección tienen que ver entonces con el fortalecimiento de estas instituciones. Yo diría que lo más relevante de la exposición de este escenario es un especialista importante que dice, mire, no hablemos de que hemos fracasado en la política contra las drogas, porque cuando tenemos policías insuficientes, tribunales insatisfactorios, cárceles en que se mezclan unos con otros, etcétera, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. Por lo tanto, el escenario Juntos propone fundamentalmente un fortalecimiento institucional como el centro de la política contra la droga. El segundo escenario, yo diría que es en realidad hay 2 que son, a mi juicio, principales en cuanto a propuestas de política. Segundo, que es el escenario llamado Caminos. Parte de la afirmación, también tomo frases que se dijeron durante el debate, de que no es un problema de que la estrategia esté funcionando mal, sino que la estrategia es mala en sí, es decir, en sí estamos abordando el tema de la droga desde una perspectiva equivocada. No es que no haya que tener un enfoque así como el primero nos niega la necesidad de un enfoque de salud pública y atender y de prevenir, etcétera. El segundo también dice, no es que no haya un tema policial, el problema es que no agrandamos, no resolvemos ese problema si seguimos tratando el tema de la droga a través del uso de medios represivos. El uso de estos medios, dicen, este grupo, de este sector, es parte del medular del problema mismo. Y el problema aquí es que es la forma en que se persigue el consumo.
y la forma en que se persigue al tráfico no resuelve el problema, sino que lo agrava. En este escenario es cuando es el que se presenta efectivamente es la racionalidad de los escenarios de escenarios que incluso no existe mucho acuerdo entre ellos. Por ejemplo, algunos que estamos practicando, incluso estamos trabajando con algunos estados mexicanos el tema de tribunales de drogas. Algunos lo tratarán, algunos de los exponentes de este sistema no lo consideran parte del suyo. No quiero decir que todos estén de acuerdo, pero en general esto se refiere al tratamiento de regímenes legales y regulatorios alternativos, al tema muy central, voy a referirme a eso al final, de la despenalización del consumo, y también incluyen la legalización de algunos productos, que es lo que se ha estado hablando acá en este momento. El tercer escenario es complementario, diría yo. Es el escenario que se denomina resiliencia. La palabra existe en español, existe en inglés también, pero yo me preocupé de verificar que existe realmente en español. Resiliencia, que significa, sí, podemos fortalecer institucionalmente, podemos hacer reformas al enfoque, pero el problema de las drogas, dice este grupo, es una manifestación que se da fundamentalmente en disfunciones sociales y económicas, y por lo tanto requiere sobre todo de la participación mucho más activa de la comunidad organizada. El problema de las drogas debe ser atendido a través de la acción comunitaria, a través de los gobiernos locales, a través del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, porque son ellas las que realmente tienen acceso a la principal víctima, que es el adicto, aquellas que pueden generar confianza en ese sector y por lo tanto atacar de manera mucho más efectiva el consumo de droga y la demanda de droga. Y finalmente, y sobre esto hubo bastantes dudas, sobre incluirlo o no incluirlo. Yo creo que cuando un grupo de especialistas creen que esto va a pasar, mejor hay que ponerlo, uno no puede no gustarle. Hay muchos de nuestros especialistas que opinan que no va a ocurrir nada. Y por lo tanto, ese escenario, entre los escenarios, para que los lean, están descritos están escritos como un cuento, como una historia. Pasó tal cosa, entonces tal persona, tal institución hizo esto, tal país hizo lo otro, etcétera, ¿no? Y se realizó una nueva Asamblea General de la OEA en el año 2018, 5 años después de la anterior, y se verificó que no había ocurrido nada, que no se había tomado ninguna medida. Y el escenario se llama ruptura, es decir, el escenario que traza es que de pronto dejamos de cooperar entre nosotros y cada uno va por su lado para tratar de atender su propio problema. Pero esto no es lo mismo que decir que cada país tendrá que tomar decisiones, ojalá parecidas dentro de un determinado marco, porque cada país tiene el problema de manera distinta, ¿no? Esto es propiamente una ruptura. O sea, nosotros ya no tenemos condiciones para seguir enfrentando este tema de la droga, no queremos seguir pagando el costo que significa este problema de la droga, queremos dedicarnos a otra cosa, y por lo tanto el problema de la droga deja de ser el nuestro, y ustedes verán lo que hacen. Yo, que ustedes no crean, cuando uno va por algunos países de nuestra región particularmente afectados, de pronto se encuentra con esas voces de manera ya no negativa como los autores del escenario, que describen esto porque lo consideran negativo, sino que incluso como una manera de salir al frente del problema. Ahora, yo no quisiera entonces ir mucho más allá, sino que solamente sacar, a pesar del mandato de no sacar conclusiones, sí sacar algunas pequeñas ideas que son generales en esto y son importantes de considerar. Primero, yo creo que está claro que en un cierto nivel, el problema de las drogas, aunque se expresa en un proceso único, aunque estamos todos, es cierto, en el mismo barco, admite también tratamientos distintos en cada una de sus fases y en los países en los cuales ellos tienen lugar. El problema de salud está en todos, eso es cierto, pero en términos de número de personas afectadas, en comparación con otros problemas de salud que afectan a la población, es indudable que son mayores en algunos países que en otros. Al mismo tiempo, el impacto en la economía, en las relaciones sociales, en la seguridad y en la gobernabilidad democrática
es mucho mayor en los países de producción y tránsito, que están al norte de América, que están en América del Sur, en América Central y en México y el Caribe, y menor en los países en los cuales, que son los principales consumidores de droga. Esto es una realidad. Hay países de Centroamérica que están gastando ya una parte muy sustantiva de su Producto Geográfico Bruto en atender el problema de la droga, que si ustedes examinan, por ejemplo, no voy a dar nombres de países, pero un país gasta una cantidad que a escala de su Producto Geográfico Bruto es más o menos lo que sería el presupuesto total de defensa de los Estados Unidos. Y eso es una cantidad muy grande de dinero. Ciertamente Estados Unidos no se gasta eso en el narcotráfico, gasta mucho menos, porque tiene el problema de la violencia y del consumo y de la atención de menor manera que estos otros países. Por lo tanto, hay espacio para buscar un acuerdo de responsabilidades compartidas en los cuales los países puedan adoptar sus propias medidas según según su percepción de la dificultad. Tenemos toda responsabilidad en esto, pero son responsabilidades diferenciadas. La segunda conclusión es que en los países en que se localiza el mayor consumo y se generan las mayores ganancias, se presentan al mismo tiempo menores índices de violencia criminal asociada al problema de la droga. Ahora, eso tiene que ver, a nuestro juicio, ciertamente con problemas de carácter institucional. La capacidad del Estado, por lo menos, de contener el fenómeno en determinados sectores, en determinadas áreas, una cierta certeza de las penalidades mayor. Hace muchos años atrás, ya que Gary Becker demostró en un par de papers por ahí, que en materia de crimen lo que importa es la certeza del castigo y no el tamaño del castigo. Usted puede decir, lo vamos a condenar a muerte a todos, pero si condenan a muerte a un 0,1%, eso carece de toda credibilidad. En cambio, si dicen que van a ir presos por una cantidad de años, una cantidad de gente, y eso se produce realmente, eso sí disuade. Por lo tanto, sí nosotros queremos, más allá de del aspecto de flexibilidad, etcétera, hay que poner un acento en el tema institucional. La violencia criminal está asociada también a los problemas de carácter institucional que muchas veces viven en los países y que no tienen la capacidad de llegar a todos aquellos rincones de la sociedad donde se produce el problema del tráfico. Los países en los cuales la criminalidad alcanza los niveles más extensos, que son más extensos en realidad, que son países de los más pequeños, son los que tienen una mayor amenaza y una mayor dificultad para hacer respetar su ley. Ahí hay que dar algún cierto aspecto, una cierta cultura de respeto del Estado, que probablemente tiene que ver además con un conjunto de fenómenos sociales que están detrás de esto, pero que nosotros no hemos examinado aquí a fondo. Tercero, el consumo de drogas, dicen todos los señores presidentes, es un tema de salud pública. El drogadicto es un enfermo. Ahora, decía la presidenta de la comisión recién citada, la misma cifra que tengo yo, cerca de 234 millones de consumidores en el mundo. Es una cantidad importante. Ahora, solo un 7% de esos consumidores son propiamente adictos. Y se considera que es población en riesgo, o sea, tienen la posibilidad de llegar a ser adictos el doble de eso, o sea, un 20% de estos 200 de esta cantidad son alrededor se divide por 5 los 200 y tantos millones, son 40 y tantos millones de personas con un grave problema de salud o con riesgo de sufrir un problema de salud. Hay una receta precisa para asegurarse que caigan en ese problema de salud, que es meterlos presos. Es completamente, a mi juicio, completamente irracional decir que el adicto de las drogas debe ir a la cárcel, o que el que esté en peligro, que el que sea sorprendido consumiendo drogas y está en peligro de ser de ser un drogadicto, se va a ir a curar a la prisión. Si es que decimos que se podrá decir después decir que no, que tiene que ir a la prisión, pero que no se diga al mismo tiempo que este es un problema de salud pública. Ahora, este argumento que nosotros sí damos ha sido confundido con una cierta liberalidad que no lo es.
O sea, nosotros no decimos necesariamente que los adictos deben quedar en libertad. Si constituyen un riesgo para sí mismos o para la sociedad, probablemente tenga que ser recluidos, pero recluidos en lugares donde se tratan las adicciones. No en lugares donde están junto con criminales comunes y que lo único que va a ocurrir es que su adicción sea mucho más, esté mucho más en riesgo de agrandarse. Eso es lo que nosotros entendemos por despenalización del consumo. Nosotros no hemos argumentado por la despenalización de las drogas. No entramos en ese debate, no nos correspondía. No hemos argumentado por la legalización o la legalización de las drogas. Hemos argumentado por la despenalización del consumo de drogas. Lo cual, repito, no significa libertad inmediata, ni mucho menos, significa dar a los adictos a las drogas el tratamiento que tienen necesidad de tener. Y yo creo que en ese sentido ciertamente hay que hacer un reexamen. Nuestras cárceles están abarrotadas de gente en toda América y probablemente muchos de ellos estén ahí por consumir drogas. Y ciertamente es un asunto que vale la pena examinar. Dicho sea de paso, presidente, para este tema es bueno examinar las convenciones de Naciones Unidas sobre la droga, que no hablan del uso, no hablan de consumo. Las convenciones usan todos los verbos, hasta Jorge me podría ayudar en esto, todos los verbos posibles, desde la producción, el cultivo, la fabricación, el tráfico, etc. Nunca dicen el uso. Por lo tanto, discutir el tema de la despenalización despenalización del consumo, de la despenalización del consumo, es un tema válido que no afecta el actual estado jurídico internacional respecto de las drogas. Bueno, ustedes imaginarán que esto ha producido un gran debate y seguramente lo seguirá produciendo, pero se trataba precisamente de que este informe produzca algún debate. Ahora, y por último, enfrentar el problema de las drogas requiere un enfoque múltiple, como hemos dicho, y hay que ser muy flexible en esta materia. Yo creo que así como rechazar toda experiencia o toda posibilidad de cambiar de política a priori es inaceptable, a mi juicio tampoco es aceptable imponer algo distinto a estas alturas del debate a todos por igual y cambiar las normas para todos de la misma manera. Esto tiene que dejar que se desarrolle. Hay estados en los Estados Unidos en los cuales la droga es legal, la marihuana es legal. Vamos a ver qué es lo que ocurre en ellos. Son mucho más de dos, ¿eh? Esto ustedes lo habrán hablado varias veces en estos días, son mucho más de dos. Hay algunos estados de los Estados Unidos en los cuales hay marihuana médica. California es el caso más común. Bueno, y ustedes saben que cualquiera que quiera conseguir marihuana médica la va a conseguir. Tiene que llevar una receta o le darán una receta en el lugar donde la va a comprar. Por lo tanto, hay experiencias interesantes de legalización o de regulación distinta. Yo comparto la idea que aquí está el ministro Cane para el Uruguay, de que lo que se está intentando en Uruguay es una forma distinta de regulación de la marihuana, que precisamente es un tipo de regulación que no penaliza al adicto o al consumidor, sino que pone las penalidades en otra parte, algo como lo que ocurre a los que venden alcohol para mayores de edad y cosas de ese tipo. Y yo creo que nosotros tenemos que dar un tiempo para el debate y la flexibilización de este asunto. En lo que a nosotros respecta, y termino con esto, presidente, yo tengo la plena satisfacción de que, y se recordará el embajador que está aquí con nosotros, que cuando recién se le encargó a la OEA este informe, un diario colombiano sacó una caricatura en que parecía yo, era claramente yo en esa caricatura, abriendo una nevera, una congeladora y metiendo adentro un paquete que decía problema de las drogas, ¿no? Como que este asunto se iba a congelar. Bueno, yo creo que realmente lo que hemos hecho es precisamente no congelarlo, precisamente abrir un debate, y enhorabuena que haga ese debate, porque después de 40 años no podemos seguir haciendo lo mismo, tenemos que ser capaces de idear mejores soluciones para este problema. Muchas gracias y lamento el tiempo ocupado.
Muchas gracias al excelentísimo señor José Miguel Insulza, secretario general de la Organización de los Estados Americanos, por este informe tan trascendente e importante en torno al tema de las drogas. Entre los legisladores que hoy nos han acompañado, señoras y señores, queremos agradecer que haya estado con nosotros en lo que ha sido este evento el senador Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia del Senado mexicano. Muchas gracias, senador. De igual manera, los señores embajadores y diplomáticos de Australia, de Belice, de República de Chile, de la Unión Europea, de la República Dominicana, de la República Bolivariana de Venezuela, de Panamá, de Ucrania y de Países Bajos. Muchas gracias, señores embajadores. Después de haber escuchado el informe sobre el tema de las drogas en voz del señor secretario general de la Organización de Estados Americanos, vamos a escuchar para concluir esta etapa, la primera etapa de este foro, al senador Mario Delgado Carrillo, presidente de la Comisión del Distrito Federal del Senado mexicano. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a ser muy breve. Agradecer la presencia de los señores embajadores, senadoras, senadores, diputados, del presidente del Senado de la República, el senador Raúl Cervantes, de la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Gabriela Cuevas, reiterarle la bienvenida al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a todos nuestros amigos que hoy nos acompañan. En junio pasado, Jorge Castañeda me invitó al grupo, a la reunión del Grupo Alternativa en Antigua, en Guatemala, donde acababa de presentar la OEA este reporte, que hoy nos viene a presentar el secretario general aquí al Senado de la República. Y fue un reporte que ha tenido un impacto internacional entre países y organizaciones internacionales. Ya mencionaba aquí el enfoque que mantiene la ONU, pero también que está detonando un intenso debate al interior de los países. Y por eso en esa reunión se nos ocurrió invitar al secretario general a que viniera aquí a México, al Senado de la República, a presentar este reporte, lo mismo que lo está haciendo en otros países, para detonar esta discusión. Y este debate sobre las drogas es muy interesante que lo haga un organismo internacional, porque actualmente en más de 30 países hay algunos procesos ya que se están debatiendo sobre distintos grados de regulación, al grado de que Uruguay está a punto de ser el primer país en el mundo en regular la marihuana. Para México es muy importante este evento, señor secretario, porque nos da argumentos, nos da información precisamente para sustentar que tenemos que pensar distinto. Y es un tema complicado, es un tema complejo, porque para los políticos a veces es difícil plantearlo, sobre todo porque es un tema que tiene la opinión pública en contra. Y hay veces que eso provoca inmovilidad y que es mejor no hacer nada. Pero los saldos que tenemos del enfoque prohibicionista en México son aterradores. Prácticamente se puso en riesgo la viabilidad del Estado mexicano cuando el Estado decidió que su prioridad era la guerra contra las drogas. Hay muchas evidencias, al rato lo vamos a ver con más detalle en la mesa, pues todos los saldos que tenemos son muy conocidos, pero está claro que no vamos ganando esa guerra y que nos tenemos que atrever a pensar distinto, a explorar nuevos enfoques, como lo hace acertadamente la OEA. Entonces celebro, secretario general José Miguel Insulza, que nos haya hecho el favor de estar aquí con nosotros. Estamos dentro de un foro tricameral. Agradezco al diputado Fernando Belauzarán, diputado federal, al diputado Vidal Llerenas de la Asamblea Legislativa. Queremos desde el legislativo mexicano detonar ya este debate, quitarnos un poco las telarañas y mitos que rodean al tema de la marihuana, y tengamos un diálogo abierto, un debate
honesto, transparente, como lo ha propuesto el senador Cervantes, porque ya es tiempo que los muertos hablen. El saldo que hemos tenido en nuestro país es tremendo y tenemos que cambiar lo que está pasando. Decía ayer Ethan Nadelman que la situación actual de México le recuerda a la época de Chicago en los 20s, en los 30s, donde la prohibición del alcohol detonó una guerra pues muy costosa para la sociedad americana. Nosotros estamos, yo creo que en peores condiciones, donde además sufrimos la mayor parte de la violencia, porque así como describía José Miguel Insulza, cómo va incrementándose de valor en el caso de la pasta base de cocaína, pues de manera proporcional al incremento del valor se incrementa la violencia, al grado tal de que Latinoamérica tiene el 36% de las muertes violentas en el mundo, cuando apenas tenemos el 9% de la población. Entonces, agradecer el reporte de la OEA porque nos da esta posibilidad de abrir el debate en México con un enfoque distinto, con sustento, con argumento que tenemos en este reporte, para presionar y para acelerar y para cuestionar la forma en que estamos llevando a cabo esta política en nuestro país. Así que sea bienvenido a México. Le agradezco profundamente al senador Cervantes el tiempo que nos ha dedicado, hombre con muchas ocupaciones por ser el presidente del Senado. Muchísimas gracias. Al apoyo de la senadora Gabriela Cuevas, expresamente a Jorge Castañeda por su enorme apoyo en esto. Muchísimas gracias.